Zaragoza Activa. Un podcast para aprender a emprender. Bienvenidos a Aprender a Emprender, el podcast de Zaragoza Activa. En este episodio, el número 29, seguimos con el nuevo rumbo de hablar de situaciones reales que tenemos las personas emprendedoras. En esta ocasión hablamos de la importancia de verificar la viabilidad de tu proyecto. Para ello, contamos con Ignacio Porroche, que, entre otras cosas, es mentor en el proyecto Boarding Zack de Zaragoza Activa. Ignacio es fundador del proyecto Oficiónate, que integra nuevos modelos de desarrollo de personas y equipos para su aplicación directa en proyectos acotados de transformación o creación organizacional. Bienvenido al podcast, Ignacio. Muchas gracias, Pablo, Ana. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues lo primero que tenemos que hablar es qué significa hablar de viabilidad en una idea de negocio. Bien, la pregunta es potente porque, claro, cuando hablamos no podemos evitar los clichés y cuando hablamos de viabilidad, pues seguramente el 90% de las personas lo primero que pensaremos será en la viabilidad económica. ¿Vale? Pero realmente la viabilidad es un concepto muchísimo más amplio. Por supuesto que la viabilidad económica es una de las viabilidades más importantes de un proyecto, pero no es la única, ¿vale? Hay otro tipo de viabilidades que tienen que ver con la viabilidad personal, con la viabilidad que tenga la persona o el grupo de personas que se juntan para llevar una idea adelante, ¿vale? Y ahí sí que hay un montón de factores a tener en cuenta, ¿vale? Viabilidad desde un punto de vista de actitud, de actitudes, de capacidades, de conocimientos, de bagaje, y todas estas viabilidades, ¿vale? Son susceptibles de ponerlas sobre el papel y transformarlas, ¿vale? Es decir, conseguir que un proyecto que sobre el papel en primera instancia no parezca tener una viabilidad económica nos va a ayudar a pivotar, a girar, a modificar determinadas cuestiones para hacerlo llegar a un encaje de viabilidad económica, ¿vale? Y lo mismo pasa con el resto de viabilidades. ¿Y cuáles son los problemas que más te sueles encontrar en los proyectos más nobles? Entiendo que cuando me hablas de problemas, me hablas de problemas que tengan que ver con la viabilidad, Eso es, sí. ¿no, Pablo? Bien. Lo primero que me gustaría aprovechar es para manejar muy bien esta palabra que utilizamos tanto, ¿no? Problema, ¿vale? Porque es una etiqueta que le ponemos a muchas cuestiones, es decir, tengo un problema o tenemos el problema, y si nos damos cuenta, la mayoría de ellas no son como tal un problema. Definimos como problemas a tránsitos, ¿vale? A trayectos que vemos que tenemos que ejecutar, que llevar a cabo, ¿vale? Entonces, los problemas, los trayectos, los pendientes, las cosas que tenemos que hacer, los to-dos, ¿vale? Que se dice mucho también, que me encuentro habitualmente en los proyectos y que tengan que ver con la viabilidad, pues son dispares, ¿vale? En la mayoría de los casos se juntan varios. Porque, claro, para llegar a una viabilidad económica hemos tenido que pasar por otra serie de viabilidades o de procesos o de campos o áreas sin definir. La primera o las primeras que me encuentro a menudo son las viabilidades que tienen que ver con el aspecto más personal, ¿vale? Yo en todos los procesos que llevo colaboro también doy parte de los módulos del Convierte tu idea en negocio dentro de la ruta ZAC, sería la primera parte, la primera etapa. Ahí lo primero que nos tenemos que encontrar es con la capacidad. La capacidad de hacer viable personalmente todo el trabajo, todo el proceso que tengo que llevar. Y ahí tiene que ver mucho con el convencimiento. Yo les digo mucho a la gente que nos viene con ideas que hay que convertirlas en proyecto primero para luego poder convertirlas en un modelo de negocio viable, ¿vale? Es que son soberanas. Las personas que acuden a emprender tienen que tener muy claro que son soberanas y que la mayor parte de los handicaps que tiene su idea para convertirla en realidad tienen que ver con ellos mismos, ¿vale? Con su capacidad de resiliencia, de insistencia, con su convencimiento. La idea les tiene que convencer, los procesos, la transformación que sufre la idea hasta llegar a un negocio, les tiene que convencer fundamentalmente a ellos, a los primeros. Las primeras personas que tienen que estar convencidas en que son capaces de llevar a cabo los
requisitos que tienen que recorrer son las personas que emprenden, ¿vale? Con lo cual esta es la primera viabilidad que me encuentro. Nos podemos encontrar con gente que puede tener una buena idea, pero no, en el fondo no se siente capaz de entender, de abordar, de recorrer el proceso, ¿vale? Con lo cual este es el primer problema, o el que primero intentamos atajar, ¿vale? Sobre todo en los proyectos más noveles, ¿vale? La confianza en las capacidades de llegar a entender, a comprender y a construir todo lo necesario. Porque al final lo que estamos haciendo es, sobre una idea que no tiene ningún valor como tal, lo primero que tenemos que hacer es pasarla a proyecto, ¿vale? Y ese es un ejercicio que sigue siendo teórico. Tengo que bajarlo a un formato que resulte, digamos, asumible, viable. Y a partir de ahí tengo que ejecutar los pasos que me lleven a convertir ese proyecto en realidad, y entonces acabaré teniendo un negocio que será de más o menos éxito dependiendo de cómo lo hemos desarrollado. En todo caso, una cuestión que insistimos continuamente aquí es que una de las claves del éxito es en la capacidad de pivotar, ¿vale? A mí en esto me gusta mucho utilizar una metáfora un tanto básica, ¿no? Que tenéis que tener la misma capacidad que un Roomba, ¿no? Que un robot de estos de aspiradores, ¿no? Es decir, cuando un Roomba topa con un obstáculo, ¿vale? No se queda ahí pegando cabezazos, cosa que las personas tendemos a hacer mucho, ¿vale? Intentamos tirar por un recorrido, nos encontramos con un obstáculo insalvable y nos empeñamos en derribarlo, cuando seguramente lo mejor será echar marcha atrás, dar media vuelta y buscar otro camino, ¿vale? Pues en esto es fundamental, es decir, la capacidad desde el principio que empieza a trabajar una idea, la capacidad de pivotar, de cada vez que nos encontramos con algo en el trayecto que no nos resulta viable, que no nos vemos con capacidad de derribar, ¿vale? Pues ser capaces de rodearlo, de esquivarlo, de irme por otro sitio, ¿vale? Pero siempre llevando la idea adelante. Lógicamente, los problemas de viabilidad económica están ahí, ¿vale? Hay muchos proyectos que vienen y que la única inversión económica es el propio esfuerzo del emprendedor y poco más. Entonces, resulta más sencillo que no más viable llevar a cabo, y otros que requieren ya de una financiación, de una inversión, donde ahí la problemática puede ser mayor, ¿vale? Al final, o desde el principio, siempre es lo mismo. Me da igual tener que vender mi proyecto para vender ya directamente el producto o servicio que estoy ofreciendo, o tener que vender mi proyecto para conseguir una financiación o alguien que invierta en él, ¿vale? En todo caso, nos tenemos que poner en un formato de venta. Y en un formato de venta lo más importante es transmitir la confianza personal que tú tienes en lo que estás haciendo. Si no eres capaz de transmitirla porque en el fondo tienes dudas, se va a notar, utilices las técnicas que utilices, ¿vale? Estos son los dos problemas que me suelo encontrar más, ¿vale? La capacidad de resiliencia, y la capacidad de convencimiento de esto hay que llevarlo adelante, y la capacidad en un momento determinado de abordar las inversiones o conseguir la financiación necesaria para ponerlo en marcha. Pues nos has dado ya algunas claves, de hecho, de la importancia de pivotar hablamos en el episodio anterior del podcast, pero para terminar un poco esta charla te queríamos preguntar qué consejo le darías a alguien que tenga en mente montar un negocio o esté en esas primeras fases. Ya. Pues el consejo que les daría es que busquen cobertura, ¿vale? Y cuando digo cobertura me refiero a cobertura de cualquier tipo. Y aquí quiero referirme a la enorme y extraordinaria valor que desde el Ayuntamiento de Zaragoza se hace en Zaragoza Activa, ¿vale? Ahí hay un recorrido, un itinerario muy interesante, que es un servicio público que está abierto a cualquier ciudadano de Zaragoza que tenga una idea y quiera llevarla al proyecto. ¿Qué se van a encontrar? Pues se van a encontrar cobertura. Se van a encontrar una ruta diseñada con todo el cariño del mundo para que tengan ese apoyo en aquellas cosas que posiblemente no sepan, desconozcan o no tengan claro, ¿vale? Con lo cual eso les va a ahorrar muchísimo camino, ¿vale? Primer consejo, pues oye, una ruta como que desde bajar una idea que es un titular, convertirla en un proyecto y que ese proyecto tenga todas las, digamos, todos los ámbitos que tiene que tener en cuenta un proyecto, de aspectos legales, marketingianos, comerciales, económicos, financieros. Es decir, todo eso está en un programa que me parece un lujo y que está abierto a cualquiera y que no tiene un coste económico. Tiene un coste de esfuerzo,
¿vale? Porque, lógicamente, tienes que ir a ese programa con ganas de comértelo, de aprovechar al máximo para conseguir bajar esa idea, conseguir plasmarla en un proyecto, digamos, viable. A partir de ahí, ¿vale? Dentro de la ruta ZAC está el boarding, en donde este proyecto que ya ha sido bajado puede pasar por una etapa de maduración en la cual van a estar asesorados y van a estar acompañados por un montón de formatos, como pueden ser los BOCAM, los propios sprints, las mentorías directas con el serie de editores que estamos ahí de distintos temas para conseguir, ¿vale? Que esa idea que ya bajaba proyecto cubra las primeras etapas para conseguir ya darme de alta, ¿vale? Conseguir ese producto mínimo viable y comenzar a vender. Y luego para estas primeras etapas de maduración, digamos, de que ese proyecto ya está creado, ya está dado de alta y necesito todavía un poquito de apoyo para coger esa masa crítica, pues tenemos el brinco, ¿no? Que es otro espacio en el que ZAC sigue apoyando a estos vendedores. Con lo cual, y a partir del brinco, incluso tienen ZAC Grow para aquellos proyectos que ya han dado el brinco, pero que necesitan apoyo en una etapa de crecimiento, ¿vale? Con lo cual, ese sería un buen consejo que les daría. Apóyate en este tipo de programas que están abiertos. Que hay más, pero que hoy toca hablar de los de aquí, de los del Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Activa. Ese sería el primero. Y el segundo consejo que les daría es confiar. Es decir, las únicas herramientas que las personas emprendedoras tienen para empezar un proyecto son sus propias capacidades y la propia capacidad que ellos tengan de confiar en sí mismos, en sus posibilidades de llevarlo a cabo, ¿vale? Yo me atrevería a decir, y de hecho se lo digo en las primeras sesiones del Convierte, que la viabilidad del proyecto, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, depende solo y exclusivamente de su capacidad de resistencia, de su confianza en sí mismos, en sus posibilidades de llevarlo a cabo. La mayoría de los proyectos son abandonados por el propio promotor, ¿vale? Es decir, rara vez es la idea la que tiene la culpa de ser abandonada, ¿vale? Es el titular de la idea, la persona que ha tenido la idea, la que en un momento determinado la abandona. No sé si con esto he contestado a lo que me preguntabais, pero básicamente buscar cobertura, buscar apoyo, no inventemos la rueda. Hay mucha gente que en base a su experiencia de años es capaz de ayudarles a transitar ese camino de una forma más sencilla y sobre todo la confianza plena en sí mismo y en su idea, claro está. Has respondido perfectamente a la pregunta. De hecho, sobre todo el primer consejo, como empresa, proyecto que hemos pasado por el Convierte y ahora estamos en el brinco, estamos totalmente de acuerdo que hay que apoyarse y cuando existen este tipo de servicios, pues emplearlos. Así que, oye, Ignacio, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. A vosotros, Pablo, Ana, ha sido un placer. Y hasta aquí el episodio número 29 de Aprender a Emprender, el podcast de Zaragoza Activa. Si quieres estar al día de todo lo que vamos haciendo, te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de audio. Hasta el próximo episodio. Un podcast para aprender a emprender. Zaragoza Activa. Ayuntamiento de Zaragoza.